Buenos días, Señor. Cada mañana tenemos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para poner en orden nuestras vidas y conectarnos con nuestro Creador. Les invitamos a que disfruten de este tiempo devocional, de lunes a viernes a las 5 de la mañana por Radio Renacer España. Bueno, hoy comenzamos en el capítulo 24, ¿vale? Génesis capítulo 24, que dice: Abraham era viejo, entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía: Te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mis parientes, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el siervo le dijo: Tal vez la mujer no quiera seguirme a esta tierra. ¿Debo volver y llevar a tu hijo a la tierra de donde viniste? Y Abraham le dijo: Guárdate de llevar allá a mi hijo. El Señor Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra donde nací, y que me habló y me juró diciendo: A tu descendencia daré esta tierra. Él mandará a su ángel delante de ti, y tomarás de allí mujer para mi hijo. Si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre de mi juramento, solo que no lleves allá a mi hijo. Y el siervo puso la mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este asunto. Entonces el siervo tomó 10 camellos de entre los camellos de su señor, y partió con toda clase de bienes de su señor en su mano. Y se levantó y fue a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad, junto al pozo de agua. Al atardecer, a la hora en que las mujeres salen por agua, y dijo: Oh Señor, Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy, y que tengas misericordia de mí, Señor Abraham. He aquí estoy de pie junto a la fuente de agua, y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Que sea la joven a quien yo diga: Por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y que responda: Bebe, y también dará de beber a tus camellos, la que tú has designado para tu siervo Isaac. Y por ello sabré que has mostrado misericordia a mi señor. Y sucedió que antes de haber terminado de hablar, he aquí que Rebeca, hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salió con el cántaro sobre su hombro. La joven era muy hermosa, virgen, ningún hombre la había conocido. Bajó ella a la fuente, llenó su cántaro y subió. Entonces el siervo corrió a su encuentro y dijo: Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella dijo: Bebe, señor mío. Y enseguida bajó el cántaro a su mano y le dio a beber. Cuando había terminado de darle de beber, dijo: Sacaré también para tus camellos hasta que hayan terminado de beber. Y rápidamente vació el cántaro en el abrevadero y corrió otra vez a la fuente para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Entretanto, el hombre la observaba en silencio, para saber si el Señor había dado éxito
o no a su viaje. Y aconteció que cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10 siclos de oro, y dijo: ¿De quién eres hija? Dime, te ruego, ¿hay en la casa de tu padre lugar para hospedarnos? Ella respondió: soy hija de Betuel, el hijo que Milca dio a luz a Nacor. Y le dijo: además, tenemos suficiente paja y forraje y lugar para hospedarte. Entonces el hombre se postró y adoró al Señor y dijo: bendito sea el Señor, Dios de mi señor Abraham, que no ha dejado de mostrar su misericordia y su verdad hacia mi Señor. Me ha guardado en el camino a la casa de los hermanos de mi Señor. Bueno, aquí vemos la historia en este capítulo 24, ¿verdad? Que bueno, si vemos en capítulos anteriores que durante lo que es la vida de Abraham, el Señor siempre había resguardado a Abraham, siempre había estado con él, ¿verdad? Había sido un escudo, como dice su palabra, y había guiado siempre a Abraham en todo, ¿verdad? Y aquí en este capítulo 24 nos encontramos que Abraham tenía de todo y no le faltaba de nada, pero vemos en este capítulo 24 que nos encontramos Abraham se encuentra con un nuevo caso, ¿verdad? Todos sabemos que cuando Isaac nació, pues fue algo importante, ¿verdad? También dice la palabra de Dios más atrás que Abraham, algo importante que sucedió fue cuando Abraham iba a sacrificar, ¿no?, a Isaac. Fue otro acto importante que sucedió, y vemos como el Señor pues guarda la vida de Isaac, ¿no?, sabiendo que Abraham era un hombre de fe, y vemos como toda la vida de Abraham ha sido un hombre de fe, y que Dios ha sido un guía, ¿no?, para él, ¿no? Abraham siempre obedeció al Señor en todo lo que él había hecho, y ahora se encuentra pues que Abraham tiene que busca una esposa para su hijo Isaac, ¿verdad? Y aquí vemos que habla, cuando leemos los primeros capítulos, bueno, del 1 al 9, vemos que tiene una conversación con su mayordomo, con Eliseo, ¿verdad? Entonces vemos que lo que quiere es que Abraham busca una esposa para su hijo Isaac, pero que ésta no quería que esta esposa fuera pues de donde él estaba, sino que mandó a su mayordomo a la tierra de donde él era. Pero vemos que Abraham durante toda su vida demostró una y otra vez que fue un hombre de fe, ¿verdad? Y vemos que en esta conversación con su mayordomo, vemos que le dice a su mayordomo que puede contar con Dios para que pueda en esta misión sea el Señor quien lo guíe, ¿no? Abraham confía una vez más en el Señor, tiene puesta su fe en Dios, y es el que va a guiar a este hombre, y vemos más adelante cómo Dios cumple, ¿verdad? Cómo Dios lo guía y cumple, ¿verdad?, con lo que Abraham le está diciendo, ¿no? Y entonces vemos que cuando una persona tiene fe, ¿verdad?,
cuando uno tiene fe y cree en Dios, pues Dios actúa y Dios hace, ¿verdad? Como ha hecho a lo largo de la historia, ¿verdad? Porque Abraham sabía que Dios le había prometido siempre y siempre le cumplió, ¿verdad? Entonces Abraham sabía con toda seguridad que digamos le iba a proveer, le iba a dar una esposa para su hijo, ¿verdad? Porque Abraham era un hombre de fe. Entonces vemos que manda a su siervo, ¿verdad? A buscar a una esposa de donde Abraham había nacido. Entonces, bueno, el siervo pues tiene que ir a hacer esa misión y dice, a partir del versículo 10 otra vez, dice que entonces el siervo tomó 10 camellos de entre los camellos y de su señor y partió con toda clase de bienes de su señor en su mano y se levantó y fue a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto al pozo de agua. Y al atardecer, a la hora en que las mujeres salen por agua, y dijo: oh Señor Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy y que tengas misericordia de mí, que tengas misericordia de mi señor Abraham. He aquí estoy de pie junto a la fuente de agua, y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Que sea la joven a quien yo diga: por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y que responda: bebe, y también dará de beber a tus camellos, la que tú has designado para tu siervo Isaac, y por ello sabré que has mostrado misericordia a mi señor. Y vemos aquí que el mayordomo, ¿no? Haciendo una oración, pidiéndole, vemos que le pide, ¿no? Dirección en este asunto, ¿verdad? Este hombre tuvo que salir y en oración, con confianza, pidiéndole a Dios que lo respalde, ¿verdad? Que lo respalde en esta prueba, en esto que tenía que cumplir, ¿verdad? Porque tenía que salir una muchacha, él le dice a Dios que tenía que salir una joven a por agua, y si hacía lo que él le había dicho al Señor, pues como que esa joven era, ¿no? Y es que así es lo que pasaba hacía mucho tiempo. Estudiando este tema, esta joven ellas eran las encargadas de ir a los pozos y sacar el agua del pozo para dar de beber a los animales, a sus ganados. Entonces vemos que cuando seguimos leyendo a partir del versículo 15, vemos que la respuesta pues no se hace esperar y Dios responde rápidamente, ¿verdad? Vemos cómo llega la joven y vemos que Abraham, vemos que esta misión, pues lo que le había mandado a su mayordomo, las pone en manos del Señor. Desde el primer momento Abraham había puesto esto que le había mandado a su mayordomo, lo pone en las manos del Señor. Y este siervo, pues vemos que hace lo mismo, ¿verdad? Porque cuando leemos los primeros capítulos vemos que Abraham le dice a su siervo que así como el Señor había estado siempre con él y en todo, y Abraham manda a su siervo a esta misión para que la cumpliera. Abraham pone en manos del Señor lo que le había mandado, pero vemos aquí en esta oración que también Eliseo, el mayordomo, pone en manos del Señor también igual lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y vemos que la respuesta de Dios pues no se hizo esperar mucho, ¿verdad? Porque dice a partir del capítulo 15 en adelante que venía una joven, que es la que se llamaba Rebeca, ¿verdad? Y que esta joven parece ser que era la nieta de Nacor, una joven hermosa y virgen, como dice aquí, como dice en estos capítulos, una joven hermosa que venía a recoger el agua. Y vemos que la respuesta de la muchacha pues
fue la respuesta que él esperaba, ¿verdad? Vemos que como había pedido Eliseo, era que aparte de que le diera de beber agua a él, también se ofreciera para dar agua a sus camellos, que no tenía que ser una tarea fácil, ¿verdad? Porque imagínense lo que tiene que ser dar de beber agua a 10 camellos. Con lo que bebe ya un camello, todos sabemos que los camellos necesitan mucha agua porque son animales que pueden durar muchos días en el desierto sin beber agua. Pero claro, también cuando empiezan a beber agua son litros y litros y litros los que tienen que cargar en su cuerpo. Y esto es un trabajo duro, ponerse a sacar agua hasta que todos esos camellos fueran saciados, ¿verdad? Pero vemos la respuesta de Dios inmediatamente a lo que Eliseo le había pedido al Señor, confiando en el Señor, diciéndole: tú que eres el Señor de mi Señor Abraham. O sea, vemos que Dios responde rápidamente, ¿verdad? Pero diciendo a partir del versículo 22 hasta el 26, ¿verdad?, que le responde que quién era, y le dijo que esta joven era hija de Betuel, el hijo que Milca dio a luz de Nacor. Entonces vemos que una vez más vemos como está la joven, la respuesta de la muchacha, cuando le pregunta quién es, pues pues Eliseo se pone contento, lleno de alegría, ¿no? Y entonces vemos que esta muchacha pues se trata de la nieta de Nacor, del hermano de Abraham. Entonces vemos aquí algo importante. Vemos cómo lo que este hombre le había pedido a Dios, ¿verdad?, se había cumplido. Confió en Dios. O sea, vemos como Dios desde el principio, Abraham dejó en manos de Dios esta misión. Y Dios lo guió una vez más, porque Abraham le había dicho que dejara que Dios iba a ser el que lo guiara en esta misión. Y como vemos nosotros aquí en esta historia, y Eliseo, que dice que cuando Dios lo responde, ¿verdad?, entonces el siervo se postró y adoró a Dios, satisfecho, ¿sabe?, sintiendo que había recibido su respuesta, ¿verdad? Entonces vemos aquí en esta oración, y vemos que reconocemos la fidelidad de Dios en la vida de Abraham, ¿verdad? Que el Señor, vemos que el Señor lo guió en todo el camino, ¿verdad? Vemos aquí es que como cuando las personas obedecen, vemos como Dios, cuando nosotros obedecemos, igual que Abraham, que fue un hombre de fe, ¿verdad? Y vemos a Eliseo, que también obedece a Abraham. Aquí vemos como Dios, como el Señor lo ha guiado en todo momento, sin dejarlo solo, ¿verdad? Porque ya el Señor lo tenía todo preparado. Eliseo, cuando ora al Señor, todavía no había terminado de orar, y resulta que la muchacha ya estaba apareciendo, la joven ya aparecía. Vemos como el Señor una vez más respalda a Abraham y respalda a su siervo, a su mayordomo, ¿verdad? Y eso es lo mismo que está dispuesto a hacer el Señor con nosotros, en nuestras vidas. Lo bonito que es experimentar cuando nosotros estamos dispuestos, ¿no?, a que sea el Señor quien gobierne nuestras vidas, ¿verdad? Cuando estamos dispuestos a hacer y a dejarnos guiar sobre lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando leemos la palabra de Dios, ¿verdad?, vemos que no solo a Abraham, sino a más hombres, ¿no? Leemos en la historia, en la Biblia, que Dios estuvo con más hombres, no solo aparte de Abraham, sino hombres de fe. Y cuando nosotros aprendemos a dejarnos guiar, ¿verdad?, a que Dios sea el que en toda nuestra vida, en nuestro proceso de vida, dejamos en sus manos, ¿verdad?, que sea el quien vaya guiando nuestra vida, pues sí, nosotros pondremos delante de Dios situaciones, ¿verdad?, cosas que bueno, tendremos problemas en la vida, o
tendremos muchos sueños o muchas ilusiones, ¿verdad? O incluso como en esta historia de Abraham, ¿verdad? Nosotros tenemos hijos, ¿verdad? Y nos preocupamos, ¿verdad? De que nuestros hijos vayan creciendo y algún día tendrán sus esposas, sus esposos, ¿no? Y aprender como hizo Abraham, ¿no? Dejar en manos de Dios, que durante toda su vida fue Dios quien guió, porque Abraham tenía fe, ¿verdad? Como muchos hombres, era la fe. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia y ponemos toda nuestra fe en lo que Dios nos dice en su palabra, el Señor nos va a respaldar. Habrá posiblemente situaciones en las que veamos que diga, pues el Señor no me responde. Y dice, porque hace tanto tiempo que yo le pedí tal cosa y el Señor, bueno, el Señor, aunque nosotros no lo creamos, pero si somos hombres de fe, el Señor siempre está trabajando y está obrando. El Señor no para, el Señor no descansa. Entonces, entendemos aquí que al igual que la historia de Abraham, el Señor puede guiarnos de una manera sobrenatural en cualquier proceso de la vida. Por ejemplo, aquí, como acabamos de leer, en el tema del matrimonio de Isaac, ¿verdad? Cómo proveyó una esposa para Isaac. ¿Por qué quería una esposa para Isaac? Porque el Señor fue el que constituyó el matrimonio, ¿verdad? Y entonces el matrimonio, como fue un invento de Dios, Abraham quería una esposa para su hija y el Señor inmediatamente le da una esposa, porque eso es lo que el Señor hizo, ¿no? Crear familias, ¿no? Al hombre y a la mujer. Y lo mismo puede hacer con nosotros, ¿verdad? Incluso nosotros en nuestras vidas podemos estar viviendo situaciones malas en el hogar, ¿no? Pero vemos que durante toda la historia, durante toda la vida, Dios siempre ha sido el mismo, ¿verdad? Un Dios que habló con Abraham, un Dios que habló por ejemplo, con Noé, con muchos más personajes, ¿verdad? Y siempre fue su guía. Entonces Dios es nuestro guía, y lo bueno que tenemos es que nosotros, al igual que Abraham y todos estos hombres, podemos dirigirnos, hablar con Dios, ¿verdad? Contarle todo lo que tenemos en nuestro corazón, así sea bueno, sea malo, todos los anhelos que tengamos, ¿verdad? Y podemos comprobar que Dios sigue actuando, porque Dios, al igual que Abraham, cuando nosotros pongamos delante de Dios todas las cosas, todas nuestras preocupaciones, nuestras ilusiones o nuestras desilusiones, el Señor va a actuar. El Señor está trabajando, el Señor sigue actuando, y tenemos que dejar que sea ese guía, como en la vida de Abraham, para que pueda guiar nuestras vidas, porque si no dejamos que el Señor guíe nuestras vidas, llevamos una vida, si no ponemos nuestra fe en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que cuando leemos en los capítulos anteriores, vemos que se habla, a la Biblia habla de la creación, ¿no? Luego del diluvio, etcétera, ¿no? Vemos que como es la historia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra fe en la palabra de Dios, porque la fe la ponemos en lo que es la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios, ¿verdad? Se creó, según la palabra de Dios, fue cuando Dios hablaba, Dios creaba las cosas se creaban. Entonces, cuando ponemos esa fe en lo que dice la palabra de Dios, el Señor nos guía y el Señor actúa. Entonces vemos que aprendemos que el Señor, aún así, después de tantos miles de años, el Señor sigue interesado en nuestras vidas. Y resulta bonito que cuando nosotros implicamos a Dios, ¿verdad? Cuando nosotros implicamos a Dios en nuestras vidas, cuando dejamos que Dios gobierne nuestras vidas, implicamos y les pedimos al Señor que se implique, cuando dejamos que cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, el Señor actúa. Y es bonito dejar que impliquemos a Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Así como dice que según el Evangelio de Juan, vemos que el primer milagro que el Señor Jesús hizo fue
en una boda, ¿verdad? En las bodas de Caná de Galilea, ¿verdad? Entonces vemos que eso aparece en el Nuevo Testamento, ¿no? Que al leer el Nuevo Testamento quiero decir que ahí hay un hecho significativo, ¿no? De que en el Evangelio de Juan pues relata los milagros de Jesús que tuvo lugar. Entonces vemos que el Señor siempre está actuando, ¿no? Vemos ese milagro. El Señor siempre está actuando en nuestras vidas, ¿verdad? Y bueno, vamos a dejar que el Señor gobierne nuestras vidas y que siga guiando nuestras vidas. Dejarlo. Es una parte de nosotros que el Señor haga milagros, igual que vemos aquí, que por ejemplo en el Evangelio de Juan, ¿no? Vemos el primer milagro del Señor. Entonces cuando nosotros implicamos al Señor en nuestra vida, suceden cosas maravillosas, suceden milagros, ¿verdad? Entonces vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Dios, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana. Yo te doy gracias, Papá de los cielos, por tu inmenso amor, por tu misericordia, Señor. Gracias te damos, Señor, porque como leemos aquí en tu palabra, en Génesis capítulo 24, vemos una vez más como tú respaldas a Abraham en esta misión, Señor, cuando manda a su siervo, a su mayordomo de confianza, Papá, para esta nueva misión, Señor. Pero vemos que eres tú, Papá, el que los guía una y otra vez, Señor. Como a lo largo de la historia, Señor, tú siempre has estado con estos hombres de fe y tú siempre los has guiado y les has correspondido, Señor, porque eran hombres de fe, Señor. Ellos tenían todo su corazón y su confianza puesta en ti. Y vemos una vez más como tú, Señor, respondes inmediatamente, Papá. Y así eres tú con nosotros, Señor. Sabemos que cuando podemos hablar contigo, cuando podemos orar contigo, Señor, podemos hablar contigo, poner en tus manos todas las situaciones que nosotros estemos viviendo, Papá de los cielos. No importa cuál sea el problema, Señor. Nosotros sabemos que tú respondes rápidamente, Señor. Sabemos que tú vas a responder rápidamente porque tú a tus hijos no los desamparas, Señor. Sabemos que tú estás siempre trabajando, Papá. Estás siempre trabajando, Señor. Estás siempre obrando, Señor. Aunque nosotros no lo veamos, pero así confiamos, Señor, en ti, en lo que dice tu palabra, Señor. Porque nosotros, nuestro corazón, toda nuestra fe está puesto en lo que dice tu palabra. Y creemos que así como tú respaldaste a todos estos hombres, Señor, así como tú respaldaste en esta nueva misión para tener una esposa para Isaac, Señor, sabemos que tú también nos respaldas, Señor. Si respaldaste a este hombre, Señor, y proveíste una esposa para su hijo Isaac, ¿cómo no vamos a creer que tú nos vas a respaldar en cualquier situación que estemos viviendo, Señor? Así lo creemos, porque tú eres un Dios de hacer, un Dios que haces milagros, que haces de todo, Señor. ¿Cómo no vamos a creer, Señor? ¿Cómo no vamos a creer que tú nos vas a respaldar en todo, Papá de los cielos? Por eso queremos, Señor, una vez más, que tú, así como guiaste las vidas de estos hombres, Señor, queremos que tú guíes y gobiernes nuestras vidas. Que seas tú, Señor Jesús, el que gobierne nuestras vidas. En ti ponemos nuestra confianza, Señor Jesús. Que seas tú nuestro gobernador, el que gobierna nuestra vida, el que nos guía. Queremos dejarnos, Señor. Queremos dejarnos guiar por ti, Papá de los cielos. Queremos cada día escuchar tu voz, Señor, para que tú nos puedas guiar por el buen camino, Papá. Yo te doy gracias, Señor, en esta mañana. Yo te alabo y te bendigo, Papito Dios. Gracias, Señor, por este nuevo día. Y como dice aquí en Génesis 24, así como tú guiaste a Abraham y a su siervo para esta nueva misión y los respaldaste, queremos que tú nos sigas respaldando en todo, en este nuevo día, Señor, y cada día, Papá de los cielos. A ti levantaremos cada día nuestra voz, Señor. A ti te clamaremos cada día. A ti clamaremos cada día, Señor. Yo te doy gracias, Papá de los cielos. Yo en el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, que tú cubras nuestras vidas con tu sangre preciosa, Señor. Que sea tu sangre un escudo protector alrededor. Dile de mi vida y de mi familia, Señor. Dile gracias por el respaldo. Dile gracias, Señor, porque tenemos la certeza de que en ti podemos confiar, Señor. Dejar en tus manos, Papá, todo lo que sucede. Y sabemos que tú estás actuando, estás trabajando, Señor.
Una vez más te doy gracias, papá. Dile gracias, Señor, por cómo eres, por lo que has hecho, por lo que hiciste, por lo que haces y por lo que harás, Señor, cada día. Gracias, papito Dios, porque sabemos que cualquier tipo de problemas en tus manos lo podemos dejar y confiamos y sabemos que saldremos adelante porque eres tú el que nos da la victoria, Señor. En ti confiamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, amado Rey. Amén y amén.